Hola, soy el doctor Eduardo Vilchi Chaparro y el día de hoy en nuestro tema de informe de tesis vamos a hablar sobre las discusiones. Las discusiones básicamente es realizar el análisis de la información y de los resultados obtenidos. Nosotros debemos compararlos con lo que se obtiene en la literatura del marco teórico o con la información que se vaya generando a lo largo de nuestro proceso de investigación. Otro de los puntos que también debemos tomar en cuenta son los alcances y limitaciones y por supuesto evitar generalizaciones sin fundamento. Otro elemento que debe llevar nuestro el punto de discusiones es identificar y describir la presencia de sesgos, los cuales no pudieron evitarse. También las dificultades operativas y de índole administrativo que ocurren en la investigación. Y por supuesto ver la aplicabilidad práctica de nuestros resultados, donde debemos resaltar la relevancia biológica, psicológica, social, clínica, política, económica o cualquier otro tipo de relevancia que nosotros tengamos de acuerdo a la naturaleza de nuestro proyecto. También debemos indagar y proponer qué impacto tuvo en la población estudiada y también mencionar esos hallazgos que no estaban considerados o que no fueron parte de nuestros objetivos, porque muchas veces en la investigación encontramos cosas que pueden ser valiosas o que no eran parte del objetivo principal, pero que valen la pena mencionarse y escribirse. También nosotros tenemos que buscar una aplicabilidad en nuestro proyecto de investigación. En este caso, yo mencionaré por mi origen y mis estudios lo que podremos obtener a partir de la especialidad de medicina familiar, que nosotros debemos vincularla con nuestro trabajo. Esto no es excluyente a otras especialidades, sino al contrario, cada una de nuestras especialidades, áreas de la salud, enfermería, trabajo social, nutrición, tienen todos estos puntos. Vaya, es universal. No olvidemos que debemos buscar esa vinculación con nuestro trabajo, con nuestro perfil profesional y por supuesto con los ejes de acción. En este caso, por lo que yo he estudiado, los ejes de mi especialidad es el punto de vista asistencial, educativo, de investigación y de administración, que no es muy diferente al resto de las demás especialidades, áreas de la salud, porque todos debemos tener esto. Y un punto fundamental es generar una vinculación al contexto y filosofía del área de especialidad o de estudio expresada, porque debemos darle ese toque de distinción, esa personalidad, ese valor que tiene nuestro proyecto de investigación, por el cual es valioso y hemos invertido un montón de tiempo. Y bueno, ¿cómo construimos esta discusión? Básicamente voy a proponer una forma. Nosotros, como lo hemos mencionado, debemos buscar lo que dice la literatura, ya sea nacional o internacional. Y entonces nosotros encontramos en nuestro marco teórico y antecedentes cuál es la comparación funcional del tratamiento de fracturas. Puede ser cualquier tema, solamente pongo un tema o un tópico que desarrollamos con un proyecto de investigación. Y entonces, por ejemplo, Ryu Zavala menciona en su estudio cómo se llama, dónde se dio, en el año en el que se dio. Importante, puede ser diferentes formas. Podemos decir, en el estudio comparación funcional del tratamiento de Ruiz Zavala colaboradores, o en el 1900, en 2017, en el estudio, o en la revista tal, en el artículo tal, tenemos que usar diferentes entradas. No existe una regla universal para hacerlo, simplemente nosotros tenemos que mencionarlo donde nosotros citaremos lo que ellos encontraron. Fueron un grupo de 43 pacientes con el diagnóstico de tal, una edad promedio de tal, podemos decir si tienen más datos del rango de edad en qué valores estuvo y la calificación que se obtuvo al aplicar el instrumento aplicado que era OFAS de 88.3 y nosotros ponemos nuestra cita, ese es el 59. Y nosotros tenemos que decir, mientras tanto, en nuestro estudio o nuestro grupo encontró o nosotros encontramos, desarrollamos los mismos datos. Si nosotros comparamos datos, tienen que emparejarse. ¿A qué me refiero? Ellos encontraron 43 pacientes. Ah, nosotros 69. Tantas mujeres, tantos hombres. Ellos mencionaron una media o un promedio de edad que son sinónimos de tanto, pues nosotros también tenemos que compararlo con ese resultado. Ellos pusieron un rango de edad, nosotros también lo ponemos,
y ellos nos dieron un puntaje obtenido de la escala que también utilizamos. Ellos encontraron un número y nosotros encontramos un número. Como ves, el contraste se tiene que hacer con los datos que ellos proporcionan con los que nosotros tenemos. Doctor, yo nada más tengo tres. Ah, pues son esos tres que se reportan. El objetivo de la investigación es mencionar o equiparar o comparar los datos que ellos dan con los mismos que tenemos. No se vale que ellos me mencionen esos cinco datos y yo mencione tres o dos o uno, o a veces que nos toca revisar estos proyectos que no tienen congruencia a lo que comparan con lo que nosotros tenemos. Busquen siempre emparejarlos. Doctor, ¿es válido poner datos que no tiene la literatura? Sí, pero podemos poner una discusión aparte. Doctor, tenemos muchas variables donde colocarlos. Sí, para eso se pueden analizar y se deben analizar varios artículos, varias discusiones o varios contrastes con por lo menos 5 artículos, que es un número que a mí me gusta para ir desarrollando de manera plena el pensamiento crítico, esta capacidad de análisis y síntesis. Pero vaya, no hay ninguna regla que me diga, ¿saben qué? Son 5, son 4, son 2, pero básicamente 5 es un número bastante adecuado. Y la siguiente parte en la construcción de esta discusión es decir si los resultados son iguales o son diferentes, si somos similares o somos diferentes y explicar por qué. En este caso, ¿hay similitud en los resultados? Sí. Y esto se explica en esta situación del proyecto porque hay una mejor recuperación, porque hay menor dolor con determinada técnica, con determinada situación, lo que propicia tal resultado, lo cual genera un regreso funcional, tal, dependiendo el tema que nosotros tengamos. Es aquí donde nosotros tenemos que echar mano de nuestro pensamiento crítico, el por qué es similar, el por qué es diferente y dar argumentos sólidos. Cuando nos referimos a la parte de no hablar de generalidades sin fundamento, a esto se refiere. No se vale, como he visto en algunas tesis. Ah, son nuestros resultados similares porque es una población similar. Sí, pero ¿qué tiene de similar? Tenemos que apelar al pensamiento crítico. Aquí está ya como tal construida, ya sin esta explicación, cómo quedó redactada. Es una propuesta. Tenemos otro ejemplo donde hablamos el artículo como tal, quién lo escribió, por supuesto tienen los datos, y como ven, aquí entramos de otra manera. Hablo Carla Lorena Orozco Álvarez, pongo entre paréntesis el año. Reitero, la entrada puede ser como ustedes gusten. Ponemos el título y decimos dónde se lleva a cabo, porque esto es importante para validez interna y validez externa. No es lo mismo que hagamos una comparación con un grupo extranjero, con un grupo nacional, con un hospital dentro de nuestra localidad, dentro de nuestra delegación, de nuestra adscripción, que sea de salubridad, que sea del IMSS. Tenemos que citarlo para darle una mayor contextualización a nuestros datos. Y entonces nosotros, bueno, ellos refieren que encontraron los siguientes datos: tanto porcentaje de hombres, tantos de mujeres, tanta media, con una desviación estándar de tal, cuántos tuvieron comorbilidades, cuál fue el miembro más afectado, cuál fue el mecanismo y cuál fue el puntaje de su instrumento. Y nosotros pondremos los mismos datos a comparar. Como ven, nos dijeron cuántas mujeres, pues nosotros pusimos cuántas mujeres, cuántos hombres, cuál fue la media, cuál fue la desviación estándar, cuántos tuvieron comorbilidades, qué tipo de fracturas. Doctor, no coinciden del todo. Ese es el arte de hacer este análisis y de pensamiento crítico. Si ellos nada más mencionan fracturas, nosotros podemos ser un poco más profundos dentro de ese mismo rubro para ver que se hicieron una mayor profundidad y una mayor fineza en el desarrollo de nuestras variables. Por eso, ahora sí que adelantándome un poco, o más bien retrasándome, es fundamental en nuestro proyecto de investigación que definamos bien las variables, porque a veces cuando hacemos esta parte de discusión no tenemos con qué discutir porque solamente hicimos pocas variables. Por eso reitero, y esto es invitación a otro curso, si ustedes lo quieren tomar, de proyectos de investigación, la parte más valiosa en una investigación es establecer las variables adecuadas. Y por supuesto, ellos nos mencionan que hay una asociación significativa con algo y nosotros ponemos que existe una asociación con determinados valores, tal, con una peta.
Como ven, estamos comparando lo mismo. Y por supuesto, nosotros tenemos que dar la explicación, como aquí lo pueden ustedes leer, el por qué encontramos estas similitudes o estas diferencias, qué es lo que nosotros hicimos, qué es lo que se sugiere, qué es lo que nosotros observamos, lo que dice la literatura, por qué se avala o se respaldan nuestros resultados. Y por supuesto, aquí está construido el ejemplo completo para que ustedes lo puedan obtener, redactar, copiar, para que vean cómo se puede construir, cómo se le puede dar una mejor sintaxis, porque no olvidemos que siempre podrá mejorarse cualquier redacción. Solo esta es una propuesta. El siguiente punto son los alcances. Nosotros tenemos que decir, ¿para qué nos sirvió hacer esta investigación? Aquí tenemos el ejemplo en este proyecto que se apoyó de qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que nosotros podemos obtener al realizar esta investigación, porque todo lo que hagamos en investigación debe tener un sentido, no solamente reducirlo a hacerlo, a pasar un trámite, sino que generemos estadística, que generemos datos y sobre todo estrategias que puedan mejorar el estado de salud, de recuperación de nuestros pacientes, de nuestros derechohabientes. También tenemos que mencionar las limitaciones, digamos, qué es lo que no tenemos, qué es lo que se puede hacer, si estamos en un lugar donde no podemos hacer casos y controles, donde no podemos hacer estudios experimentales, mencionarlo. Es valioso y válido saber cuáles son las limitaciones de los resultados. Nos genera también pensamiento crítico para que aquellos que nos lean posteriormente puedan establecer estrategias para mejorar este tipo de estudios. Y como también mencionaba, se tienen que mencionar los sesgos. Son esos errores que se cometen de manera involuntaria, donde tiene que ver básicamente con variables que no tomamos en cuenta, con elementos que no podemos controlar, y nosotros explicamos el por qué se da, darle o generar argumentos, como aquí viene escrito. Y por supuesto, también viene la parte que hablábamos sobre las recomendaciones. Algunos la llaman aplicabilidad, algunos le llaman ejes de acción. Eso depende básicamente de las reglas o de lo que te piden. Pero básicamente se tienen que dar en diferentes rubros. Aquí proponemos lo que se hace en la práctica asistencial, en la especialidad en la cual se está trabajando, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta a partir de nuestros estudios, qué variables tienen una asociación o una correlación significativa, cómo podemos hacerlo, también en el rubro de pista educativo, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que hacer. Y le reitero, esto depende de la especialización del área de la salud en la cual nos encontremos. También vemos que en este ejemplo, en el área de investigación, qué se puede hacer, qué esperamos del proyecto, que sea el inicio de muchas cosas en los procesos de investigación, qué otro tipo de investigaciones se pueden hacer, y también una perspectiva administrativa, una visión de gestión de salud, porque también el personal de salud debe aprender a gestionar cosas, no si no somos parte de la solución, somos parte del problema, y que se establezcan esas medidas, esas aplicaciones que nosotros tenemos que llevar a este rubro. Y bueno, aquí pongo un ejemplo de cómo se hace. Tenemos el caso de Albanesi en el artículo Calidad de Vida Profesional en Médicos en Argentina, donde ellos se les aplicó un instrumento y encontraron una media de tantos puntos. Y nosotros encontramos un puntaje similar. Y por supuesto en extenso explicamos por qué. Aquí tenemos otro artículo donde habla de calidad de vida en algunos pacientes, perdón, en algunos médicos en el 2015, en donde se hizo en Colombia, donde tienen un puntaje determinado y nosotros vemos esos, esos resultados con nuestras diferencias y también tenemos datos adicionales. Se puede hacer así si nosotros tenemos datos adicionales en donde la literatura no compare dicha información. También tenemos otro artículo que habla de calidad de vida profesional. Como vimos ya en los anteriores ejemplos, nosotros tenemos que equiparar lo que ellos investigan. Lo que ellos investigaron, nosotros tenemos que hacerle frente con nuestros propios resultados. No se vale citar algo que ellos hicieron y nosotros no, porque el propósito de hacer un proyecto de investigación es que nosotros tengamos nuestros datos y como ya lo hemos visto, analizar
si somos iguales, si somos diferentes, y entender y comprender el por qué. Por eso el proyecto de investigación en esta fase de establecer discusiones y más adelante, como veremos en otra exposición, las conclusiones, se tiene que echar mano de ese pensamiento crítico, de ese razonamiento que muchas veces no se toma o no se da en cuenta en este proyecto de investigación. Por eso es importante que las personas sigan investigando, porque más allá de obtener datos, algunas críticas que mencionan es que no se va a aplicar a nada, ¿por qué no? Y lo más importante, nos genera un montón de conocimiento de nuestra situación de diagnóstico situacional y la más importante, nos genera crecimiento personal y desarrolla el pensamiento crítico propio. Tenemos también cómo se comparan con otros artículos a nivel nacional. En este caso es el consumo de alcohol, quién lo consume de acuerdo al género, si se compara, si son similares, si son iguales. Por eso es importante que se haga o que se mencione el año, el país, para ver si ha habido cambios. Tenemos aquí también otro ejemplo donde toman ejemplos de punto de vista cuantitativo. Esta discusión es bien valiosa y la dejo como una propuesta donde también se puede hacer un análisis cualitativo, donde, por ejemplo, López y Maya menciona que las mujeres consumen con mayor frecuencia café y cigarrillo en comparación a hombres. Entonces, nuestros resultados, si están de índole cuantitativo, podemos generarlos de índole cualitativa de esta manera. ¿Sabes qué? Las mujeres a lo mejor lo consumen en un 70%. No vamos a decir que el 70%, sino el sexo femenino consume en mayor proporción o consume en mayor cantidad o consume más tal cosa en comparación. Como ven, no estoy mencionando números, pero sí lo estoy haciendo de un punto de vista cualitativo y más porque muchas investigaciones proyectan o procesan los resultados de esta manera, de índole cualitativa y no cuantitativa. Es importante que nosotros adecuemos nuestros resultados a lo que nos dice la literatura para poder hacer comparaciones. También son valiosas. Y bueno, aquí volvemos a también a establecer otro ejemplo donde hay diferentes formas de generar estas situaciones de comparación. Algo importante, si estás empezando en investigación, yo te recomiendo que de un artículo, un dato o dos datos, de repente quieren hacerme comparación de 14, 15 resultados en un solo artículo y a veces no les dan sus variables. Poco a poco, esto es un elemento que nos va a permitir ir mejorando nuestra capacidad de análisis, síntesis y de selección de datos. Así que empieza de a poco, empieza con pocos datos y te reitero, haciendo equiparaciones similares. Y bueno, también nosotros, como hemos visto, tenemos que reportar alcances. Esta es una propuesta. ¿Cuál es el rango de edad con menor calidad de vida? Tal. ¿Cuál es el sexo con menor calidad de vida profesional? ¿Cuál es la categoría con menor calidad de vida profesional y cuáles son las categorías que se consume más alcohol? Son diferentes elementos que obtuvimos a partir de nuestra investigación que a lo mejor no íbamos a generar de un principio, por eso se ponen los alcances. Aquí tenemos más alcances que nos permite saber más números y demás, y también nosotros determinar nuestras limitaciones. Como hemos visto en diferentes ejemplos, puede ser poblaciones pequeñas, que no son estudios multicéntricos, que a veces no se le pregunta al médico residente, en este caso, en el mejor momento del día, si está posguardia, o que simplemente son estudios observacionales, o también los sesgos de cómo se pueden llegar a contestar, etcétera. Vaya, nosotros tenemos que saber cuáles son esas debilidades que tiene nuestro proyecto de investigación. Y finalmente, como lo hemos visto, la aplicabilidad desde un punto de vista asistencial, educativo, de investigación y administrativo. Bueno, esto es una visión general de cómo se hace esto. Agradezco tu atención y espero que este material te sirva. Estamos en contacto. Saludos.